Bien, buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar nuestra sesión y pues agradezco su asistencia. Vamos a dar trámite a las, digamos, a unas generalidades de lo que es el amparo en el sistema acusatorio. Sí, al finalizar la sesión, le voy a mandar a la licenciada, a la maestra Carolina Andrade Ortega, las diapositivas para que se los envíen a ustedes. Digo, esto ya lo hicimos de manera sistemática, ¿no? Básicamente nos vamos a ir un poquito rápido. Y el día de hoy vamos a trabajar algunas cuestiones, algunas prevenciones que se pudieron haber suscitado y que tenemos que dar el trámite correspondiente. Sí, entonces, es decir, el día de hoy vamos a ver la parte, digamos, un tanto teórica de lo que es el amparo en el sistema acusatorio. Y en la próxima sesión del martes vamos a ver la cuestión de carácter práctico. Sí, ahora, lo que hemos estado observando es de que de acuerdo al calendario del Consejo de la Judicatura Federal, sabemos que solamente el lunes y el martes de la próxima semana se declararon días hábiles, y de a partir del día miércoles ya no es hábil para efectos, digamos, de cómputo de plazos y términos en materia de amparo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a continuar y veamos lo siguiente. En nuestra Constitución tiene distintos medios de defensa. Esto es muy importante porque estos medios de defensa no solamente es el amparo. El amparo es uno de esos medios de defensa, pero no es el único medio de defensa. Es decir, es uno más. Sin embargo, hay las acciones de inconstitucionalidad, sí, que hace rato que estaba haciendo unos reactivos en materia de extinción de dominio, pues estaba leyendo la acción de inconstitucionalidad 100/2019, digamos, que fue mm, realizado o fue interpuesto, mejor dicho, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, también tenemos, por ejemplo, temas de controversias constitucionales, que también es un medio de defensa, que la propia Constitución, el artículo 105 de nuestra Constitución, nos establece cuáles son esas controversias de carácter constitucional. También tenemos el procedimiento de expulsión de extranjeros, que debe existir una ley reglamentaria del artículo 33 de nuestra Constitución, en donde se establezca no solamente el tema de la deportación, sino cualquier procedimiento de expulsión que tenga que ver sobre estas cuestiones. ¿Listos? Entonces, también ahí tenemos en este caso concreto también el procedimiento para la suspensión de derechos, que prevé el artículo 29 de la Constitución. Sí, es decir, ahí podemos observar que en el procedimiento para la suspensión de derechos, anteriormente decía, hasta antes de la reforma del 2011, que el presidente de la República podría suspender dichos derechos, pero ahora establece que no solamente es la suspensión que realiza el presidente de la República, sino que estos tienen que realizarse a través de un procedimiento establecido en una ley. Y como ustedes saben, la ley pues debe estar de acuerdo al proceso legislativo de nuestro artículo 73 de la propia Carta Magna. Sin embargo, también tenemos los procedimientos ante la Comisión de Derechos Humanos, es decir, los procedimientos de queja que van a terminar en una recomendación, y que a partir del 2014, cuando se hace, digamos, la reforma correspondiente, bueno, primero en el 2011 y luego en el 2014, sabemos que ya son vinculantes las recomendaciones en materia de derechos humanos. Sí, a diferencia de lo que se tenía anteriormente, que los procedimientos ante las comisiones básicamente eran vinculantes de manera política, pero no de manera jurídica. Es decir, eso también hay que tomar en cuenta esa circunstancia, pero
realmente no tenía ese poder vinculante digamos, una recomendación en materia de derechos humanos. A diferencia de que a partir de que se eleva a rango, digamos, constitucional el tema de la vinculación de las quejas, pues ahora este tipo de procedimientos, pues sí juegan un papel muy importante no solamente para la cuestión de protección de los derechos humanos, sino inclusive también para la investigación de los delitos. Es decir, también se trata de un medio de defensa constitucional. Sí, tenemos ahí algunos casos que hemos nosotros planteado, que por ejemplo en tema de tortura, pocas veces se promueve amparo en temas de tortura. La mayoría de veces lo que se hace son las denuncias de tortura en las fiscalías correspondientes, pero no hay una declaratoria de amparo en tema de tortura. Sin embargo, pues resulta que a través de los procedimientos de las comisiones de derechos humanos y a través de la tortura, pues efectivamente se puede llevar a cabo digamos, un mejor resultado para que se obtenga dicha declaración. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos en cuestiones de, de, de procedimientos ordinarios, pues es bastante complicado, bastante difícil eh, tomar en cuenta o más bien dicho, de que se logre que una autoridad reconozca que existieron violaciones a derechos humanos derivados de la tortura. Evidentemente hay algunas contradicciones, hay algunos planteamientos, pero pues lo cierto es de que se vuelve un tanto complicado poder lograr la declaratoria de tortura si no es a través de un juicio de amparo o a través de las comisiones de derechos humanos. Y eso es bastante importante, sobre todo porque puede afectar, puede tener una trascendencia importante en materia de proceso penal acusatorio. ¿Listos? También tenemos el tema del juicio político y el juicio de procedencia, porque ahí esto principalmente va para las cuestiones de servidores públicos. Este, porque sabemos que aquellos servidores públicos que puedan ser objetos de alguna sanción, en los términos de los artículos 110, 108 y 110 de la Constitución mexicana, puede establecerse este tema del juicio político y del juicio de procedencia. ¿Vale? Entonces, estos son algunos medios de control constitucional que se tienen para estas cuestiones. ¿Listos? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Digo, esto es de manera muy genérica, no solamente el amparo, tenemos esa cuestión, sino que, como ustedes pueden observar, también tenemos que son otros mecanismos, digamos, de controversia constitucional. ¿Sale? Entonces, ahora, fíjense que cuando nos enseñaron en materia digamos, de jerarquía de leyes, nos dijeron una pirámide kelseniana. Y en esa pirámide kelseniana sabíamos que la Constitución era la cúspide y de ahí se derivaban tratados internacionales, leyes estatales, leyes federales, reglamentos circulares, acuerdos, pobalines, etcétera. Es decir, toda la normatividad. Entonces ahí tenemos que la Constitución era la cúspide de un ordenamiento jurídico y así yo creo que todavía lo siguen enseñando en varias facultades de derecho. Sin embargo, en materia de derechos humanos eso no es posible, no es aplicable. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, en temas de derechos humanos, ahí sí es muy importante establecer porque sabemos que la Constitución ya no es la cúspide,
sino que ahora la Constitución es el centro o punto de referencia del cual parte un sistema para su correcto funcionamiento. Eso quiere decir que en la Constitución vamos a encontrar digamos, algunos lineamientos, pero podemos encontrar normas internacionales, ya sea regionales o universales, que sean más proteccionistas que la Constitución misma, entonces prevalecen esas normas. ¿Sí? En el caso de las normas legales, es decir, que son inferiores, podemos considerar que si son más proteccionistas que la Constitución misma, no son inconstitucionales. Entonces, cuando una norma convencional es más proteccionista que la Constitución misma, debe prevalecer el control de la convencionalidad. Pero cuando una norma legal es más proteccionista que la Constitución misma, debe prevalecer la norma legal, debe prevalecer el control de la legalidad. Entonces, tenemos básicamente este planteamiento. Y esto es muy importante porque en materia de amparo se puede alegar. ¿Por qué? Porque aquí es donde debemos visualizar, por ejemplo, digamos, para la construcción de un concepto de violación, eh, podemos establecer qué ley nos puede beneficiar más. Podemos establecer que puede ser una ley universal o una ley, digamos, regional, una ley constitucional o en este caso una constitución o un precepto legal o inclusive un precepto reglamentario siempre y cuando sea el más proteccionista que en tema de derechos humanos. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que el tema del principio de progresividad que marca el artículo primero de la Constitución debe establecerse como base la Constitución. Es decir, la Constitución es el tope mínimo de reconocimiento de derechos y la Constitución es el tope máximo de restricción, digamos, por parte de la autoridad. ¿Sí? Es decir, ningún acto de autoridad debe restringir los derechos más allá de la Constitución. Y a la inversa, todos los, digamos, las protecciones de derechos humanos, el punto de referencia es la Constitución, pero no es, digamos, la Constitución como la cúspide. Si hay un ordenamiento jurídico que es más proteccionista que la Constitución, debe prevalecer el ordenamiento jurídico. Si un ordenamiento jurídico tiene mayores restricciones en temas de derechos humanos que la Constitución, debe prevalecer la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y esto principalmente, ahí ponemos un ejemplo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes saben que hay, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Constitucional en el caso de México. Pero también tenemos que, por ejemplo, en Colombia, ellos tienen un Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional, doctor. Buenas noches. ¿Es una Corte Constitucional? Sí, señor. Muy bien. Y en el caso de España es un tribunal constitucional. Y estos son independientes digamos, del Tribunal Supremo. Y claro, esa división es la que yo creo que Fernando Lasalle soñó por mucho tiempo. Porque
digamos, en ese momento se consideró que todos los estados-nación deberían contar con un tribunal constitucional que protegiera el Estado de Derecho. Entonces aquí le vamos a cambiar con nuestra Corte Constitucional. En México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En España tenemos el Tribunal Constitucional Español. Pero también, por ejemplo, tenemos leyes locales. Ahí puse el Código Procesal Penal, el Código General del Proceso. ¿Sí? Ustedes saben también que hay distintos tipos de tribunales y esos tribunales depende de la organización y la distribución de cada ley orgánica de los distintos poderes judiciales. En el caso mexicano sucede exactamente lo mismo, pero nosotros se nos vuelve más complicado porque tenemos leyes generales, leyes nacionales, leyes federales, pero también tenemos juzgados de distrito, tribunales de apelación o tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito. Y ahora tenemos algo que se llaman plenos de circuito. Entonces, pero también tenemos leyes estaduales. Por ejemplo, ahí estoy poniendo el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca o el Supremo Tribunal de Justicia de Colima. Es decir, cada entidad federativa tiene su propio tribunal e inclusive se constituyen sobre su propia digamos, sobre su propio sistema u ordenamiento que tiene que ver con un tribunal supremo por cada entidad federativa, lo que en Colombia sería por cada departamento. Sí, sabemos que al menos en el caso mexicano tenemos 32 tribunales locales y aparte el Poder Judicial de la Federación, con lo cual vuelve bastante complejo el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque cada tribunal es totalmente independiente entre sí y no son vinculantes las decisiones de un tribunal hacia otro, a menos de que haya convenios de colaboración. Inclusive, este, sabemos que existen a veces contradicciones entre los propios tribunales o son totalmente diferentes las formas de plantear, digamos, los trámites o cuestiones ante los propios tribunales. Inclusive los propios tribunales tienen resoluciones contradictorias. Ahora, pero lo cierto es que tanto el sistema mexicano, es decir, que aquí tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Colombiana de 1991, lo cierto es que tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos. O por ejemplo, la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar, bueno, la violencia contra las mujeres,
que esos son vinculantes tanto para el Estado colombiano como para el Estado mexicano, pero no es vinculante para el Estado español. Ellos dependen de otros instrumentos regionales. Bien, entonces, como ustedes podrán observarse, en el ámbito del control de la convencionalidad podremos tener instrumentos regionales. En el caso interamericano es vinculante para Colombia y para México. Pero, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos y propiamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es vinculante tanto para Trinidad y Tobago como para Venezuela. Ellos ya no forman parte de este sistema interamericano. Aun cuando estén dentro de nuestra región, ellos no, una resolución de la Corte Interamericana o una jurisprudencia de la Corte Interamericana no les sería vinculante en virtud de que ellos oportunamente denunciaron la salida de este sistema. Por otra parte, también sabemos que Nicaragua ha iniciado los trámites para la separación del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Esto, mientras se aprueba, siguen formando parte de este sistema interamericano. También sabemos que en el caso mexicano hubieron por ahí, incluso les voy a pasar un video donde uno de los ex candidatos a uno de los ex candidatos a la presidencia de la República Mexicana fue bastante enfático y dijo que nada por encima de la Constitución. Entonces, esto es bastante grave porque recién han condenado al Estado mexicano a, digamos, a quitar de la Constitución mexicana a la prisión preventiva oficiosa. Y todavía hay criterios, o más bien dicho, todavía hay operadores en el sistema mexicano donde dicen, mientras no sea cambiada la Constitución, vamos a seguir aplicando la Constitución. A pesar de que ya hay jurisprudencias locales, así como las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han condenado al Estado mexicano, y claramente se establece que la prisión preventiva oficiosa no debe estar vigente por ser violatoria de derechos humanos, siguen aplicando la Constitución. Entonces, pero lo más grave
es que un ex candidato de nombre Adán Augusto Hernández López ha hecho referencia que aquí dice un despropósito la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre arraigo y prisión. Y claro, aquí dice Adán Augusto rechaza sentencia de la Corte Interamericana sobre de la prisión preventiva. Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución, declaró en ese momento el titular de la Secretaría de Gobernación. Es como el Ministerio del Interior. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado mexicano a tomar medidas en torno a la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. En conferencia, el titular de la Secretaría de Gobernación consideró que la sentencia emitida el pasado 27 de enero del 2023 era una falta de respeto al Estado mexicano. Es un despropósito que la Corte Interamericana, al ponerse por encima de la Constitución, y es faltarle el respeto al Estado mexicano, no puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de este país que haya estabilidad social, política y económica. Eso es lo que declaró este personaje. ¿Sí? Entonces, aquí dice, no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como se dijo, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución, pues es uno de nuestros orgullos como mexicanos. Durante una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, en México, el funcionario recordó hace algunos meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la figura de la prisión preventiva oficiosa y determinó modificarla únicamente en los delitos relacionados con la defraudación fiscal. Eh, Dijo que se habló de que la Corte Interamericana iba a ordenar o iba a fallar en contra del Estado mexicano y entonces había que modificar la Constitución y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pues en esa ocasión fue declarada ya constitucionalmente válida la prisión preventiva oficiosa. Si no mal recuerdo, se modificó única y exclusivamente en los delitos concernientes a defraudación fiscal y se quedó constitucionalmente válidos respecto de los otros delitos. Y en la sentencia de Tzompaxtle, Tepigle y otros contra México notificadas el pasado 27 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tepigle, Gerardo Tzompaxtle Tepigle y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad como parte del proceso penal del que eran objeto. En razón de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación. La primera de ellas, dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva, realizar la publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten y pagar las cantidades fijadas por la sentencia. Sí, es decir, la Corte Interamericana ya declaró que es urgente y es necesario la eliminación de la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Y resulta que es un ordenamiento interamericano. Pero en el caso mexicano, hay políticos que dicen no, que no vamos a cambiar esa resolución, entonces estamos incurriendo en responsabilidad. Y pues eso yo lo veo bastante complicado, bastante peligroso. ¿Por qué? Porque aquí solamente tiene dos situaciones el Estado mexicano. El primero de ellos, cumplir, y el segundo de ellos, cumplir y renunciar o denunciar en este caso la salida del Estado mexicano del sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo marca eh, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Sí, así como dice nuestro amigo Franco, el criterio es de que la prisión preventiva y la corte no les importa, porque son los mismos ministerios públicos insisten en la prisión argumentando que es un tema constitucional. En el caso de Oaxaca, el gobierno del estado lo que hace es pedir prisión por delito de orden público cuando la penalidad es totalmente irrisoria, totalmente mínima. Sí, digamos, aquí hay un problema porque sí, en efecto, la Constitución establece un catálogo de delitos en los cuales dice o procederá oficiosamente en la prisión preventiva en los siguientes delitos y trae dicho catálogo. Pero ahí les va que les quiero enseñar lo siguiente. Ustedes, compañeros, y eso se los voy a dejar de tarea porque aquí es donde vamos incluso a promover eh, audiencias de revisión de medida cautelar, ya sin necesidad de esperar a la resolución de amparo. Yo sé que la maestra Carmelita trae un asunto de estos, pero vean lo siguiente, para que pongan mucha atención con la prisión preventiva. Busquen ustedes reformas constitucionales, orden cronológico. Van a entrar a esta página. ¿Listos? Y se van a ir a la reforma constitucional del 12 de abril del 2019, que por aquí está. Esta. Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución mexicana. Y vamos a analizar este artículo. ¿Ya se ve? ¿Ya se vio? Este es el texto vigente. El Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva en el caso que está estableciendo es robo a casa habitación. ¿Listos? Ahora, vayamos a este artículo cuarto. ¿Quién le quiere dar lectura al cuarto transitorio? Adelante, Cristian, te escucho. Gracias. Cuarto, la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia de la reforma. Sobre la primera anterior, se deberá evaluar los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficacia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta los poderes judiciales respectivos, así como las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos y que deberán contener al menos los siguientes elementos. Uno, desempeño eficaz de las actividades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Dos, eficacia de las medidas cautelares aplicadas. Tres, acción y desempeño de instancias de atención integral de víctimas. Cuatro, implementación del sistema de información criminal y de judicialización. Cinco, resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de propuestas en materia penal. Y 6. Los avances de la disposición de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, Policía de Investigación, Policía Preventiva, peritos, entre otros. Perfecto. Gracias, Cristian. Vean ahí lo interesante, que el 12 de abril del 2024 se vencen esos 5 años. Y ya debe existir la evaluación para determinar la continuidad de su aplicación.
Pero como no se ha hecho ningún tipo de evaluación, porque primero, no existe una ley nacional de ejecución de medidas cautelares. Segundo, no existen parámetros objetivos de evaluación de riesgos procesales. Tercero, las instancias de atención integral a las víctimas están totalmente abandonadas. Cuatro, la base de datos de información criminal y de judicialización no está funcionando. Tan es así que no se sabe si una persona ha estado privada de la libertad en algún otro lugar porque no hay identificación biométrica de las personas. Quinto, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal no ha sido totalmente evaluado. Incluso la nueva ley de la, general de mecanismos alternos ha salido publicado apenas el 26 de enero del 2024 y también tenemos un problema grave de capacitación de los operadores de los poderes judiciales porque no tienen conocimiento en temas de control de convencionalidad y control de legalidad. ¿Sí? Entonces, es decir, básicamente no ha cambiado nada en estos últimos 5 años. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Eh, lo vamos a establecer. Y sí, Frank, vamos a hacer digamos, inclusive les vamos a proponer a todos nuestros alumnos de magíster. Yo ya tengo un modelo de ley nacional de ejecución de medidas cautelares que lo había propuesto desde que fui director general adjunto de estudios y proyectos normativos en la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México en el año 2013, pero nunca se los entregué porque fue cuando me fui a Alemania a estudiar con Jacobs y Roxin. Entonces, ya no propusimos esa ley y yo lo traté de proponer en el 2019. Incluso ustedes pueden bajar mi intervención en la Cámara de Diputados de fecha 8 de febrero del 2019, en donde yo les dije a la entonces legislatura que yo les daba esa Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, pero no llegamos a ningún tipo de consenso y pues eso lo único que ha generado es un retraso bastante considerable en este tema. Y claro, en mi consideración creo, teniendo una interpretación pro persona, de que debamos nosotros ordenar esa evaluación de continuidad de la prisión preventiva oficiosa conforme a esos parámetros y no solamente conforme al catálogo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos parámetros tuvieron 5 años las dependencias gubernamentales para adecuar y para hacer mejoramiento en los sistemas judiciales y no se hizo absolutamente nada. O sea, esa es una realidad. Y claro, si tengo por un lado el asunto son Paxle Tepigle, y por otra parte tenemos que la Constitución mexicana ordena una evaluación para la continuidad de la prisión preventiva oficiosa, pues a través de audiencia de revisión de medida cautelar tenemos que establecer dicha continuidad. Eso sí es muy importante porque entonces ya la autoridad, en este caso los jueces, tanto federales como locales, principalmente los locales, tendrían que pronunciarse respecto de este planteamiento de la abrogación tácita de la prisión preventiva oficiosa. Y de no hacerlo así, entonces sería motivo nuevamente de interposición de un juicio de control de garantías, digamos, para poder alegar
que la propia Constitución estableció un parámetro de evaluación y que esos parámetros de evaluación, en caso de que no se hicieran, que seguramente es lo que va a pasar, que no se va a hacer, vamos a interpretarlo en sentido negativo, es decir, en la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. No podemos interpretarla en sentido positivo, en aplicación. ¿Por qué? Porque es derechos humanos. Y en este caso, si la Constitución dice, en 5 años tienes que evaluar la continuidad, ¿eso qué quiere decir? Que se tiene que establecer el parámetro de continuidad y nuevamente renovarlo. Y si no se hace, entonces entra la abrogación tácita. No podemos considerar que por el hecho de que haya una omisión legislativa, siga vigente un precepto normativo que es restrictivo de derechos humanos, pero ya por una interpretación normativa y no por un parámetro constitucional. Este artículo 4º transitorio fue una de las propuestas que nosotros hicimos en una de las sesiones públicas en la Cámara de Diputados, para efecto de que se evaluara esa continuidad. Ustedes saben que en el caso de la Guardia Nacional se evaluó la continuidad hasta el 2028 que pertenecieran a las Fuerzas Armadas. Eso lo hicieron de manera normativa, no de manera constitucional. Sin embargo, la propia Corte ha establecido parámetros para la transición y que deje de pertenecer al Ejército la Guardia Nacional, pero ya lo declaró la Corte. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, la Constitución es muy clara. El diario oficial de la Federación es muy claro y ahí ustedes tienen que presentar esos nuevos argumentos en donde digan que la prisión preventiva oficiosa, al no evaluarse, no se determina la continuidad de su aplicación. No sé si se entiende. Y claro, esto tiene que ser motivo de provocación del acto de autoridad porque es una norma de carácter heteroaplicativo. Y también establecemos que estas normas de carácter heteroaplicativo, como son restrictivas de derechos humanos, pues vamos a aplicar las normas de mayor protección o una interpretación de mayor protección. Y esto va a ser, digamos, motivo u objeto de controversia en los próximos días. ¿Qué les parece? Bien, una vez establecida esa parte, regresamos a nuestro control convencional. Entonces, si la Constitución ya estableció, en el caso de la Constitución mexicana, ya estableció un tope, digamos, de evaluación normativa de la propia prisión preventiva oficiosa, y ya tenemos criterios jurisprudenciales, en este caso de tanto nacionales como interamericanos, donde nos indica que la prisión preventiva oficiosa ya no debe ser aplicable. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo una redacción fija del control de constitucionalidad cuando tanto presupuestos legales como presupuestos convencionales se están considerando más proteccionistas que la Constitución misma? Y ojo, la prisión preventiva, la aplicación o la inaplicación de la misma,
no implica restricciones a derechos humanos de las partes ofendidas, como incorrectamente a veces se interpreta. ¿Qué les parece? No sé si tengamos alguna duda hasta aquí. Ahora, en el caso del sistema español, ustedes saben que ellos tienen el Tribunal de Lisboa, es decir, el Tribunal de la Unión Europea, pero es el Tratado de Lisboa, tienen un Tribunal de la Unión Europea y tienen un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ellos son sus tribunales regionales, pero tanto a España como a México, como en el caso de Colombia, no son vinculantes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el CEDAW, la Convención de Viena sobre los Derechos de Tratados, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que sean totalmente vinculantes. Para todos los países. Y ustedes saben que, por ejemplo, el artículo 14.2 del del Pacto Internacional de Derechos Humanos establece de manera categórica el tema de la presunción de inocencia. Es una norma de carácter universal. Y por consecuencia, esta norma universal es aplicable para todo el mundo, siempre y cuando hayan reconocido en los términos del artículo 27 de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, que hayan reconocido la jurisdicción y la aplicación de dichos presupuestos. Entonces, como ustedes podrán observar, hay veces que de manera horizontal no se pueden interrelacionar las normas, sino que todas estas normas se están interrelacionando de manera, digamos, de manera vertical. Siempre hacia una cuestión de superioridad jerárquica. Pero tenemos esos presupuestos. ¿Listos? Entonces, en efecto, la Constitución no es la cúspide. Yo considero que la Constitución es el punto de referencia, es el centro de un sistema jurídico, en este caso nuestro sistema jurídico mexicano. Pero también es cierto que la Constitución no podemos considerarlo, digamos, como la aplicación obligatoria de sus normas sin mayor interpretación, sobre todo cuando se trata de restricciones a los derechos de las personas. ¿Sí? Es decir, el principio pro persona que la propia Constitución reconoce en los términos del artículo 1 de nuestra Carta Magna, y claro, todas las constituciones reconocen ese principio pro persona, es decir, en la interpretación progresiva en materia de derechos humanos, esto da cabida para que los instrumentos internacionales que sean más proteccionistas que la Constitución misma deben prevalecer. Y de la misma forma, digamos, las normas generales que sean más proteccionistas que la Constitución deben prevalecer dichos parámetros normativos.
Algo muy concreto, el artículo 167, antepenúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público, aún en tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, podrá solicitar la aplicación de otras medidas cautelares, solamente con la autorización del superior jerárquico. Esa norma es más proteccionista que la Constitución y por tanto no podemos considerarla como inconstitucional. ¿Listos? No sé si hay alguna duda, Saguim. Con base a estos temas de control de convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad. Adelante, ¿quién está hablando? A ver, no los vi. Maestra Carmen. Mande, doctor. Ah, ya, es que escuché que había hablado. Adelante. No, doctor. ¿No? No hay duda, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Yo sé que por ahí hay algunos compañeros de licenciatura y también nuestros amigos colombianos que están invitados. Sí. En el caso mexicano, lo que es la acción de tutela, que son el amparo mexicano, hay dos tipos de amparos: el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto está previsto en los requisitos en el artículo 107 y el amparo directo en los artículos en el artículo 170 de la ley de amparo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En el amparo directo procede contra aquellas resoluciones que ponen fin a un procedimiento. Es decir, el símil de Colombia sería como la casación, pero aquí es más amplio que el recurso de casación porque aquí sí es un juicio, no es un recurso extraordinario. Y en el caso del amparo indirecto sería básicamente como una tutela. A diferencia de Colombia, donde la acción, bueno, este tipo de tutelas lo hace ante cualquier juzgado que esté de guardia. En el caso de mexicano, sí tenemos jueces de amparo distribuidos en todo el territorio nacional. ¿Sí? Entonces, y además son jueces especializados. Aun cuando la propia ley de amparo establece una jurisdicción auxiliar o concurrente en materia de amparo, pues la realidad es de que ahora con los usos tecnológicos, pues cada vez es más difícil que se ocupe, digamos, esos presupuestos digamos, de aplicar el tema de la ley perdón, del procedimiento del juicio de amparo por parte de autoridades locales. Es decir, anteriormente era más frecuente porque la infraestructura pues era mucho más limitada. Y estas son las partes procesales en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 5 de la ley de amparo: el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. El quejoso, ahorita vamos a ver cuáles son sus características, ¿sí? Pero aquí tenemos que el quejoso es aquel que tenga un interés jurídico, es un agravio personal y directo, o que tenga un interés legítimo, es decir, que tenga la representación de una persona física o jurídica, o que tenga un simple interés. Pero quien tenga un simple interés no podrá ser considerado como legítimo. Y claro, las autoridades no podrán alegar interés legítimo.
dos o más quejosos podrán interponer un juicio de amparo y eso, digamos, en el derecho procesal, pues sabemos que se llama litisconsorcio activo. Fíjense que hace rato estaba platicando con una agente del Ministerio Público de la Federación y establece de que el INAI le está obligando a la publicidad de una carpeta de investigación en trámite. Pero el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales es bastante claro de que esa información no puede ser abierta al público por su sustanciación, por el deber de confidencialidad. Ahora, y también, por ejemplo, ahorita se dio un tema de controversia. No sé si ustedes han escuchado que en el circuito bicentenario y en el circuito exterior mexiquense, digamos, la empresa concesionaria se llama Aleática, OHL, OHL o Aleática, que es la misma empresa. Resulta que hay una persona, un personaje de nombre o de apellido Díez Gargari, ustedes lo pueden encontrar en el X, en el Twitter, que Díez Gargari pidió que sea reconocida como calidad de víctima digamos, en carpetas de investigación relacionadas con hechos de corrupción. Y claro, él sustenta la calidad de víctima con los tickets que paga al pasar en el circuito exterior mexiquense. Y dice que como esa vía debe ser de tramo federal y está, digamos, concesionada por el Estado, hay una irregularidad grave y eso es motivo para que se quede sin materia la concesión. En un primer momento, yo me acuerdo que le negamos la calidad de víctima. Posteriormente fue ante la jueza de control del Reclusorio Oriente y le negó la calidad de víctima. Luego se fue a un juzgado de amparo y dice, tú tienes un simple interés, porque lo único que me estás acreditando tener interés es con el pago de las casetas. Y en la manifestación de vista nosotros contestamos de que no es obligatorio tomar el mexiquense para desplazarse de un lugar a otro, sino que puede optar por irse por la carretera libre. Así que no hay mayor problema. No hay una afectación real y directa a sus intereses o a su patrimonio de esta persona quejosa. Y el juzgador de amparo le sobreseyó el juicio de amparo y posteriormente se fue el recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito. Y resulta que el tribunal colegiado le dice, sí te doy reconocimiento. Y eso motiva, compañeros, a que en este caso concreto, incluso podamos establecer en los términos del artículo 858 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una acción colectiva en contra de Aleática para que ya no pueda cobrar las casetas del Mexiquense y del circuito bicentenario. Digo, eso a mí se me está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya le están reconociendo en este caso a este personaje un interés legítimo. Pero ustedes saben que de acuerdo a los principios del amparo, opera el tema de la relatividad de la sentencia. Pero la acción colectiva que establece el artículo 858 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como ustedes saben, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de junio del 2023, pues evidentemente
es de tomarse en consideración estas situaciones. ¿Qué les parece? No sé si hay alguna duda con esta parte. Es decir, a partir de un juicio de amparo, que en este caso tiene el quejoso, hay que ver los argumentos, voy a buscar la versión pública de la sentencia y con eso podemos promover una acción colectiva. ¿Por qué? Porque se está afectando al patrimonio y al interés de los particulares para que una vía de carretera concesionada, al establecer una irregularidad en la concesión, cualquier ciudadano deja de tener un simple interés y ahora se convierte en un interés legítimo para efectos de poder accionar. Y en su caso, eventualmente para poder promover un juicio de amparo por cuando se deseche la demanda por parte del juzgado de distrito en materia civil, tomando en cuenta que, de acuerdo a una vieja reforma del 29 de junio del año 2010 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción colectiva se los dejó únicamente a los jueces federales. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda hasta aquí? De hecho, aquí puse el caso. Y aquí es un problema bastante grave. Porque en el caso 1, la persona presenta denuncia contra una empresa concesionaria de carreteras y contra el funcionario público que le otorgó la concesión. Y claro, se inicia la carpeta de investigación por uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de concesión ilícita, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa en cuanto hace al servidor público. Y en cuanto hace a la empresa, explotación ilícita de una concesión consumada permanentemente por la autora directa en forma de acción dolosa, previsto en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales. Desde luego, se solicita la calidad de víctima como comprobantes de casetas. En este caso, el Ministerio Público le negó la calidad de víctima, ya que ambos delitos denunciados, la posible afectación es al patrimonio del Estado, no al particular. El denunciante impugna la determinación del Ministerio Público donde le niega la calidad de víctima. El juez de control en audiencia, en los términos del 258 del Código Mexicano, le niega la calidad de víctima, ya que el denunciante tiene un simple interés, más no un interés jurídico legítimo. El denunciante, ahora quejoso, acude al juicio de amparo indirecto contra la determinación del juez de control para que le otorgue la calidad de víctima. El juez de distrito le niega el amparo y protección. Pero en ese ínter, el Ministerio Público decreta el no ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados y da la carpeta como totalmente concluida. Pero en la revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito le otorga el amparo para efecto de que se pueda reconocer la calidad de víctima, siempre que justifique un daño patrimonial al usar la carretera. Y claro, nunca se solicitó la suspensión de la investigación. Tomando en cuenta que la determinación de no ejercicio hace las veces de sobreseimiento y por consecuencia una absolución, la parte afectada, en este caso los presuntos imputados, pueden verse afectados en su esfera jurídica sobre una determinación que haya causado Estado por el non bis in idem. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, pero ¿qué creen? Como ya no estoy ahí, ahora nuestros nuevos funcionarios hicieron lo siguiente. Como el juez de distrito dijo, revoca el no ejercicio, agarran y judicializan. Piden audiencia. Y el juez de distrito dice, oye, espérate, ya hay un no ejercicio de la acción penal,
tiene efectos de sentencia absolutoria, porque está sustentada en una causa de sobreseimiento. Y ahora me vuelves a traer ese mismo caso y pues no se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho. Y pues dice, no te puedo someter a un proceso judicial. Y claro, ahora dicen que, y ahí muy claro el juez dice que no hay delito que perseguir y cerró el asunto. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos cerrado, compañeros. Y claro, ¿qué sucede en estos casos? Ahorita denunciaron al juez. Y ahí está el artículo 150 de la General de Bienes Nacionales. ¿Cómo ven? Entonces, como pueden ustedes observar, este tipo de asuntos se resuelven en temas de amparo, pero ahí el error que se cometió fue de que nunca se suspendió la investigación y se cerró. Y ahora piden reabrirla. Ya hay una cuestión de firmeza en, digamos, en la determinación, la judicializan y pues claro, hay un non bis in idem. Nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Y si en un primer momento el fiscal determinó no ejercicio de la acción penal, eso hace las veces, o bueno, está sustentado en una hipótesis de sobreseimiento. Y por tanto, ese auto, o más dicho, esa determinación, hace las veces de una sentencia absolutoria. Y pues el juez no puede reabrirlas. El problema es que ahora el juez le dijeron, tú tienes la culpa porque debiste haber vinculado. Y el juez estaba atado de manos, no podía. ¿Por qué? Porque si decretaba una vinculación a proceso, habría violaciones graves al procedimiento, específicamente al tema del non bis in idem, que está expresamente reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, el proceso penal va muy de la mano al tema del amparo y va muy de la mano al tema de la legitimación. Y en este caso, es importante solicitar la suspensión del acto reclamado para evitar esas cuestiones. Evidentemente, no se puede suspender una investigación, pero sí se puede suspender la posibilidad que se determine dicha investigación. Ahora, en el tema de la autoridad responsable, ustedes saben que la autoridad responsable es la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto. Y ustedes saben que hay autoridades ordenadoras y autoridades ejecutoras. Y ustedes saben que la autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de una forma unilateral y obligatoria. Y claro, también puede ser la autoridad responsable por omisión, que omita el acto de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y algo muy importante, los particulares como autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a una autoridad y sus funciones están determinadas por la ley. Lo que ha estado más de moda, compañeros, ha sido el tema del
las universidades que no expiden los títulos de manera oportuna. Aunque sean particulares, como tienen delegada una función del Estado, que en este caso es la educación, procede el amparo contra la universidad que omita entregar el título oportunamente. Y por otra parte, y eso lo he estado estudiando bastante, digamos, bastante tiempo, es el tema del buró de crédito. Porque resulta que nos dicen varios criterios que los bancos no son autoridades responsables. Sin embargo, los actos de los bancos están regidos por una ley de instituciones de crédito. Pero bueno, eso no importa tanto. Por ahí hay un criterio del quinto circuito, si no me falla la memoria, en el estado de Sonora, donde considera que el acceso al crédito es un derecho humano. Porque deja de utilizarse la economía informal y permite la utilización de la economía legal. Y el hecho de negar ese acceso a una mejor calidad de vida a través del crédito puede constituirse violaciones a los derechos humanos, principalmente al derecho de vivienda. Y eso es muy interesante. Porque entonces el buró de crédito estaría actuando como una autoridad, aun cuando el buró de crédito es una sociedad anónima de capital variable y solamente es una sociedad de información crediticia, pero emite una opinión. Ustedes pueden decir, existe el criterio jurisprudencial, bueno, es un criterio aislado, de hecho, que es el criterio 2009-375, es una tesis aislada. Esta es una tesis aislada del Estado de México. Dice, buró de crédito no es autoridad para efectos del amparo. Y entonces, de entrada podríamos considerar de que el buró de crédito no sería autoridad, pero es un criterio aislado, no es un criterio jurisprudencial.
Maestro, Adelante, Omar. sí, por ejemplo, yo tengo un asunto en el tema de un vehículo que fue remitido a un corralón. Ya ve que aquí en el Estado de México los remiten a corralones o depósitos concesionados, Puras Castillo, etcétera. Entonces la situación es que era un hecho de tránsito y según el Código Penal del Estado de México no pueden enviar un vehículo a un corralón sin una causa justificada, por ende se da un abuso de autoridad. Denuncio yo el abuso de autoridad y a su vez, como estaban cobrando demasiado el precio de la devolución del vehículo en el corralón, metí un amparo, pero me lo negaron porque me dijeron que si era por el tema del abuso de autoridad, eso era administrativo, y por lo que hace el tema del pago del vehículo, del costo, vamos, para que ellos pudieran sacar ese vehículo, ese era un tema administrativo, y la víctima, la quejosa, se había dado cuenta de esta situación desde que le dijeron a ella hace 2 meses aproximadamente, antes de que se metiera el amparo, cuánto era el costo para poder sacar a ese vehículo. Entonces me dijeron que ya había precluido mi derecho para poder instaurar el juicio de amparo. Entonces aquí, bueno, aquí la duda sería, ellos sí tienen calidad obviamente como autoridad porque son delegados del Estado, ¿no? Porque es la concesión. Pero, por ejemplo, ¿Tienes ubicado el número de concesión de ese corralón o depósito? no, nada más, la verdad nada más lo metí porque pues era excesivo el cobro y les dije, bueno, mi concepto de violación era que pues al final del día la víctima no había pedido jamás que su vehículo fuera remitido a un depósito vehicular, que la obligación del Ministerio Público era entregárselo en depósito y en su caso pues tenerla fuera del Ministerio Público para que, porque mandar un vehículo a un depósito vehicular pues únicamente pues lo que causaba era un perjuicio en el patrimonio de mi clienta, aparte de que fue víctima de la carpeta por el hecho de tránsito, pues también estaba siendo dañado su patrimonio, pues en el tema de que ella pues le estaban cobrando un servicio que ella no solicitó. Entonces ese fue el tema. Ujú. Pero aquí usted, ¿cuál ve más viable? Sí, estuvo bien lo metí en materia penal, me dijeron que no, que tenía que haber sido administrativa. Pero Ajá. ya No, pasó es materia administrativa, Omar. No es materia penal. Es que aquí sí hay un tema muy interesante, porque todo lo que se trata de ejecución, digamos, de aseguramiento de bienes, ya una vez que no haya una cuestión de existencia del hecho delictuoso, incluso si tú interpretas a contrario censo el artículo 4 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde vienen los regímenes de supletoriedad, e incluso si tú analizas la ley general digamos, de la ley de bienes nacionales, y claro, hay una ley de administración y enajenación de bienes, todos ellos son de naturaleza administrativa. En este caso, cuando el Ministerio Público te da tu oficio de liberación del vehículo, ya deja de ser penal. Entonces, ahí lo que yo te sugiero es que hagas el trámite de materia administrativa. Te van a decir, tienes que pagar tanto, pero ahí sí es muy importante que en ese recibo del pago veamos cuál es el número de concesión de ese corralón. ¿Por qué? Porque esos números de concesión deben estar debidamente registrados en la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura del Estado. Ujú. Si no lo está, entonces no tienen, más bien dicho, están realizando un acto que está fuera de la ley. Y si sí lo está, entonces tendrían la característica de autoridad en los términos del artículo 5 de la ley de amparo. No sé si lo entiendes. Sí. Entonces, sí está regulado, pues sí tiene calidad de autoridad, ¿no? Ajá. Y si no lo está, entonces están usurpando. Por ahí los amarras. Pero por ejemplo, aquí el código es que es el 27, te dice que sí hay un abuso de autoridad por parte del Ministerio Público cuando manda el vehículo al corralón. Y el 360, el del abuso de autoridad, también te dice que el mandar un vehículo sin causa justificada al corralón también es abuso de autoridad. Entonces yo por eso me confundí, porque dije, es que al final del día, pues sí fue un abuso de autoridad por parte del Ministerio Público el mandar este vehículo a un depósito vehicular sin causa justificada. Por eso yo metí el amparo en ese término en materia penal. Sí, nada más que en materia penal te lo van a desechar.
Ya me di cuenta. Sí, no, es que en el momento que el Ministerio Público te da la devolución, el problema es que te da la devolución formal, pero no te da la devolución material. Pero al momento de darte la devolución formal, él ya en el área penal ya cubrió, ya no hay nada. Lo mismo sucede en temas de extinción de dominio, por ejemplo. Si hay devolución de bienes, ahora hay que pelearse con el INDEP, pero ya el trámite con el INDEP ya no es penal, ya no es civil, es ahora administrativo. Entonces, en este caso, como hay una violación grave el derecho patrimonial de tu representada, tú tienes que verificar si lo están haciendo como, digamos, como particular o lo están haciendo como una empresa concesionada. Si lo están haciendo como empresa concesionada, entonces van a ser las veces de autoridad. Y si esa concesión no existe, entonces, al estar actuando como particular, hay violaciones graves. Y en este caso es un delito que estuviera cometiendo el usurpador de esa concesión. Entonces, ahí yo lo que he hecho en los corralones del Estado de México, dame tu número de concesión, no tengo problema, sí te voy a pagar eso. Dame la cuenta bancaria y el número de concesión. Pero en realidad yo lo que quiero es que me dé el número de concesión para ir a la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura a ver, esta persona está haciendo mal uso de la concesión. Incluso en las propias normatividades administrativas se establece un procedimiento, digamos, incluso hasta de denuncia en el órgano interno de control para efecto de saber cómo se está llevando correcta o incorrectamente ese trámite de concesión. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que la ley el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece un procedimiento especial, inclusive para aquellas personas físicas o jurídicas que hacen mal uso de una concesión. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer ese trámite, maestro. ¿Perdón? Voy a hacer ese trámite Sí, para verificar. excelente. Ahora, por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando del buró de crédito, hay un criterio de un colegiado del segundo circuito con sede en Toluca que dice que el buró de crédito no es autoridad. Pero este criterio, que es de esta época, es de la 10ª época, del 2021-682, dice que el acceso al crédito financiero constituye un derecho humano por el que el Estado mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para obtenerlo. Este criterio me parece muy interesante, todavía es aislado. Y lo emitió el tercer tribunal colegiado en materia civil y trabajo del 5º circuito con sede en Sonora. ¿Qué les parece? Entonces, con esta tesis orientadora, yo me sustentaría para que en aquellos casos que la Sociedad de Información Crediticia tenga información falsa y no quiera corregirlo, se pueda promover un mecanismo de control constitucional. Y eso sería objeto de discusión. ¿Qué les parece? Y fíjense que aquí les voy a poner otro caso relacionado con el tema de las autoridades responsables y los quejosos. Y esto fue un asunto bastante técnico y complicado. Primer paso. La Secretaría de la Función Pública denuncia a un exsecretario de Estado por un incremento injustificado en su patrimonio. El fiscal inicia carpeta de enriquecimiento ilícito consumado permanentemente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa. Derivado de las investigaciones de verificación y evolución patrimonial, así como de los ejercicios fiscales,
el Ministerio Público decreta no ejercicio de la acción penal por prescripción. La Secretaría de la Función Pública impugna el no ejercicio. Pero el juez de control revoca el no ejercicio y ordena que se siga investigando. Dice, no nos ha prescrito. Y claro, el imputado interpone el juicio de amparo contra la determinación de la revocación del no ejercicio. El Ministerio Público revoca el no ejercicio y sigue las diligencias. Pero como no se pide suspensión, el Ministerio Público decreta nuevamente el no ejercicio, pero ahora por no haber discrepancia entre ingresos y declaraciones del imputado. Claro, la función pública impugna el nuevo no ejercicio, pero llega tarde a la audiencia y la tiene por no presentada. La función pública interpone el juicio de amparo contra el desechamiento del recurso por el juez de control porque no llegó. Pero se resuelve el amparo, el primer amparo de hace rato, negándosela al quejoso, diciendo que no está prescrito. Pero el quejoso interpone revisión. En el segundo amparo, interpuesto por la Secretaría de la Función Pública, ordena que se lleve a cabo la audiencia de impugnación. Pero en este caso el imputado dice, no, espérate, interponen el recurso de revisión para que no se lleve a cabo dicha audiencia. Y en la revisión, donde el imputado es como quejoso, el tribunal colegiado considera que el hecho sí está prescrito y ordena al juez a que confirme el no ejercicio. Entonces, ¿y qué pasa si ahora en el amparo 2 le dice el colegiado celebra necesariamente la audiencia de impugnación, pero del segundo no ejercicio, no del primero? Pero no pudo existir el segundo no ejercicio sin antes no existiera el primero. ¿Listos? Ahora, aquí tenemos el tema del tercero interesado. Y claro, en el tema del tercero interesado, la persona que haya gestionado el acto reclamado o que tenga interés jurídico en que subsista. Aquí sabemos que es la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia de orden judicial o tratándose de persona extraña al procedimiento que tenga interés contrario al quejoso. Y la víctima u ofendido, quien tenga derecho a la reparación del daño, a reclamar responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden penal y afecte directa o indirectamente esa reparación o responsabilidad. Y claro, el imputado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público, porque le va a afectar. Y el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En una causa penal, el Ministerio Público tiene la calidad de parte, pero también ya hay jurisprudencia donde nos dice que en la investigación complementaria el Ministerio Público no pierde su carácter de autoridad. Y eso lo podemos ver digamos, en el Semanario Judicial de la Federación,
donde se establece de que el Ministerio Público y aquí está, de que el Ministerio Público sí tiene el carácter cuando se impugnan a actos u omisiones ocurridas durante la investigación complementaria. Entonces, el Ministerio Público sí tiene el carácter de autoridad responsable. Y eso puede ser, digamos, motivo para dejarlo fuera en temas de juicio de amparo, como tercero interesado. Y claro, aquí tenemos nuestro Ministerio Público Federal. Él sí está legitimado para interponer los recursos. Y en los asuntos civiles y mercantiles, el Ministerio Público interpondrá recursos solamente cuando se alegue inconstitucionalidad de normas. Y estos ministerios públicos están adscritos a la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Y claro, aquí tenemos el tema del objeto del amparo. Y recuerden ustedes que el amparo en el caso mexicano procede contra normas autoaplicativas y contra normas heteroaplicativas. Yo creo que en el caso de la falta de revisión de la continuidad de la prisión preventiva que marca el artículo 4 transitorio de la reforma del 12 de abril del 2019, es una norma de carácter heteroaplicativo, porque solamente le alcanza a las personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva oficiosa y no así por las personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva justificada. Pero una norma aplicativa, por ejemplo, sería en aquellos casos de que aplica para toda la ciudadanía. Es decir, alguna restricción que, que pueda afectar gravemente al interés digamos, de las personas o de la colectividad. Y claro, los actos de autoridad. Recuerden ustedes que hay actos de autoridad por acción y actos de autoridad por omisión. Y eso es muy importante porque cuando nosotros redactamos el acto de autoridad por acción, basta con que la autoridad responsable niegue el acto para que nos reviertan la carga de la prueba para probar. Y cuando se trate de actos de autoridad por omisión, si el Ministerio Público, o perdón, si la autoridad responsable niega el acto de autoridad de omisión, ahí aplicamos la regla de los signos.
Porque si está negando algo que no existió, en realidad está aceptando un hecho. Entonces, por eso es muy importante establecer cómo se tiene que redactar. Por ejemplo, en vez de redactar como acto de autoridad la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, lo podríamos poner como omisión. La inaplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al invocar una figura que ha sido abrogada por dicho precepto, como lo es la prisión preventiva oficiosa. Es decir, en un lado lo hacemos por acción, en el otro por omisión. Pero sí es muy importante, o más bien dicho, es más difícil que la autoridad se pueda zafar de una omisión que de una acción. Y eso pues lo vamos a ver en el transcurso de nuestras clases para que ustedes tengan, digamos, esas diferentes formas de poder alegar un acto de autoridad. Bien, entonces, y esto es muy importante, el tema de los principios del juicio de amparo, que seguramente en cualquier libro de amparo, aquí estoy viendo el de Burgó Orihuela, que tenemos aquí en casa, pero también no pierdan ustedes de vista que estos principios cada vez se están haciendo más relativos, sobre todo cuando hay declaratorias generales de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay una excepción a la relatividad de la sentencia. La declaratoria general de inconstitucionalidad lo que hace es que una sentencia que beneficia a uno puede beneficiar a toda la colectividad. ¿Qué les parece, compañeros? Claro, sabemos que la creación de la jurisprudencia en el caso mexicano puede ser por reiteración de criterios, por contradicción de tesis o por declaratoria general de inconstitucionalidad. Y ahora sabemos que existe la figura del precedente, que eso lo vamos a analizar de manera cautelosa. Y pues eso sería en cuanto hace a las partes procesales y a las generalidades en cuanto hace el juicio de amparo. Bien, ahora, atendiendo al caso práctico, en los últimos 5 minutos que nos quedan de nuestra sesión, vamos a observar lo siguiente. Y eso es lo que nosotros vamos a contestar ahorita y lo vamos a subir a la plataforma en línea del Poder Judicial de la Federación. El caso es el siguiente. A una persona lo acusan de un robo. Lo acusan, digamos, el robo a un establecimiento comercial y lo acusan de robo a algunas personas físicas. Sin embargo, bueno, lo vinculan a proceso por el delito de robo con violencia consumado instantáneamente por los coautores, porque son dos, en forma de acción dolosa. Pero
contra el auto de vinculación a proceso se dictó, o más bien dicho, se interpuso el juicio de amparo en tiempo y forma. Y de ahí ha corrido traslado para las autoridades responsables y también para los terceros interesados. Sin embargo, en las constancias y o registros de la carpeta de investigación, no aparecen los domicilios de los terceros interesados, que en este caso son las supuestas víctimas. Al momento de interponer el juicio de amparo, podemos observar que el quejoso únicamente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, se desconocen las formas de localización y representación de la persona jurídica que se establece como tercero interesado. La autoridad de amparo ha requerido a todas las autoridades responsables y también a los ministerios públicos digamos, que conocen del asunto como terceros interesados, y ellos no han dado el domicilio correcto de una de las terceras interesadas que se dice víctima del delito. Y ahora revierten la carga de la prueba al quejoso, para que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, indique cuál es el domicilio de dicha persona. Sin embargo, esa reversión no puede ser aplicable de manera, digamos, tan vaga, porque el solo hecho de que el quejoso sepa dónde está la persona tercera interesada, pues eso puede implicar inclusive una afectación a su estatus cautelar. Entonces, en ese criterio, yo creo que la autoridad responsable, en ese caso la autoridad de amparo, estaría violando los derechos humanos del quejoso. Entonces, aquí se establece que la tercera interesada de nombre Frida no ha sido localizada. Y aquí nos dice, en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el supletorio de la ley de amparo, requiérase a nosotros, a la parte quejosa, para que en el término de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente, y el tercer día se vence ahorita, proporcione un nuevo domicilio a fin de emplazarla a este juicio de amparo. Con el apercibimiento de que no hacerlo, se seguirá el trámite del artículo 27 de la ley de la materia. Y eso significa que se tiene que hacer por edictos a costa del quejoso. Y en caso de que el quejoso no acredite haber entregado su publicación para edictos dentro del plazo de 20 días, se va a sobreseer el juicio de amparo. Pero el quejoso no tiene acceso a esos datos personales por una sencilla razón. El artículo 109, fracción 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como derecho fundamental de la víctima u ofendido
la reserva de sus datos personales. Y por consecuencia, al estar cubierto por ese artículo, el quejoso no puede acceder a dicha información. Sin embargo, ahí tiene que haber una ponderación en cuanto hace a los derechos. Porque evidentemente lo que va a suceder aquí, de acuerdo al criterio que trae este juzgado de distrito, es que si el quejoso no proporciona domicilio, se irá por edictos, pero eso es a costa del propio quejoso, el cual se encuentra privado de su libertad. Entonces, ¿qué se nos ocurre como terceros interesados? De que siempre se niegue el domicilio. O en su caso se mantenga en reserva de datos. Y el hecho de que el tercero interesado, en este caso la supuesta víctima, falseen esos datos, va a repercutir directamente en el acceso de la justicia por parte del quejoso. Por eso es importante que en este caso, tanto el Ministerio Público como el juez de control prevengan a las partes procesales que sí es su derecho la reserva de esos datos, pero es la obligación de proporcionarlos para poder garantizar el control horizontal en cualquier tipo de procedimiento. De lo contrario, entonces, hay una permisibilidad en la violación a los derechos humanos de las personas, porque la confidencialidad no significa la limitación a la contradicción. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, si no, nos vemos el próximo día 26 de marzo en punto de las 7 de la noche. Gracias, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches.